Hola, mi nombre es Emer de Jesús Lopera Arias, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este curso de cálculo integral, hoy quiero mostrarles unas aplicaciones muy interesantes de las series numéricas, de las series infinitas. Entonces quiero comenzar con algo que llamaré apilamiento de objetos. Entonces, supongamos que tenemos una cantidad de libros grandísima, de igual dimensiones y de igual masa. Ustedes pueden hacer el experimento en la casa incluso con objetos como dominóes o libros de igual tamaño. Bueno, pues con cualquier tipo de objetos, así como que tengan forma de cajita, pero todos iguales y de igual masa. Entonces, lo que queremos hacer es demostrar, usando series numéricas, que estos libros se pueden apilar desde el borde de la mesa, de manera que a medida que voy subiendo, estos libros vayan sobresaliendo uno del otro. Y de esta manera yo puedo alcanzar la distancia del borde de la mesa hasta el último libro, digamos sobre el eje horizontal, la distancia que yo quiera. Digamos, por ejemplo, 1000 kilómetros de distancia. En teoría, pues se podría hacer eso. Entonces vamos a probar esto usando series y usando algo de centros de masa que ya se vio en cursos en videos anteriores. Entonces supongamos que los libros tienen una unidad, digamos un pie, más o menos 30 centímetros de longitud. Y vamos a enumerar los n libros, digamos que tenemos una cantidad de n libros y los vamos a enumerar de arriba hacia abajo. El más alto de la pila va a ser el número 1, el que le sigue el número 2, etc. El n-ésimo va a ser el que está sobre el borde, sobre la mesa exactamente. Y vamos a ubicarlos de la siguiente manera. El primer libro que sobresale de la mesa sobresale medio pie, media unidad. El segundo libro sobresale un cuarto de su longitud, un cuarto de unidad, en este caso un cuarto de pie. El tercer libro sobresale un sexto. En general, el i-ésimo libro de la pila sobresale 1 sobre 2 a la i, ¿cierto? El denominador va a ser 2 veces i, de tal manera que el final del último libro sobresale del borde de la mesa 1 sobre 2 a la n pies. Voy a mostrarles acá en la simulación cómo sería ese apilamiento, para que tengan una idea en la mente. Digamos que tenemos 5 libros, entonces los vamos a apilar de esta manera, así como está acá. Vamos a irlos apilando, ¿cierto? El último libro sobresale la mitad del penúltimo, entonces digamos el enésimo libro, en este caso el séptimo libro, sobresale el sexto un medio. A su vez el sexto sobresale el quinto, esta distancia que está acá es un cuarto. A su vez este sobresale de acá un sexto y seguimos con esa sucesión, ¿cierto? Entonces con esta sucesión lo que va a ocurrir, lo que vamos a demostrar matemáticamente es que este borde de acá puede sobresalir de este borde de la mesa tanto como queramos. Podemos llevarlo incluso hasta por acá al final del tablero, lo máximo. En este caso estamos diciendo que 1000 kilómetros. Obviamente habrá que contar con una cantidad n de libros muy grande. Si yo quiero una distancia muy grande acá, pues necesito una pila muy alta de libros. Pero lo importante es que este objeto que quedó acá formado por estos libros no se va a caer de la mesa. Es decir, su centro de masa va a permanecer siempre sobre la mesa. ¿Listo? Entonces volvamos a la presentación. Entonces recordemos algo que ya se vio de centros de masa. Digamos que tenemos n masas puntuales, todas con masa m1, m2, m n, esas son las diferentes masas de los objetos, y ubicadas en el eje x, de manera que están distribuidas así como que la masa 1 está en la posición x1, etcétera, la masa n-ésima está en la posición x1. Entonces el centro de masa de estas n objetos, digamos la coordenada en x, que estoy llamando x barra, es igual al producto de la masa m1 por su ubicación en ese eje de referencia, m1 por x1, más m2 por x2, etcétera, hasta que tomemos las n masas con las n posiciones, dividido la masa total, es decir, m1 más m2 más m3, etcétera. Eso es algo que ya habíamos visto en la parte de aplicaciones a la integración. Bueno, en nuestro caso estamos diciendo que tenemos n masas, pero todas las masas son iguales. Entonces vamos al tablero para ver cómo se simplifica esto. Entonces tenemos que m1 es igual a m2, etc. Y esta es la misma masa, llamémosla m. Todas tienen la misma masa, esa es la importante de que sean de igual masa.
Entonces, en esta fórmula que les mostré en la presentación, podríamos sacar factor común m y nos queda simplemente las posiciones x1 hasta xn, y en el denominador está la suma de estas masas, que son n masas, es decir, n por m. Entonces simplificamos m acá, y entonces ese centro de masa va a ser independiente de la masa del objeto, si todos tienen igual masa. Volvamos a la presentación. Entonces nos queda en nuestro caso que el centro de masa x barra va a ser 1 sobre n es la cantidad de libros, más, multiplicado por x1 más x2 más xn, que esas son las posiciones relativas a un cierto sistema de referencia. Entonces, con eso en mente, vamos a calcular el centro de masa de nuestra pila de libros. Entonces notemos que si tengo una pila con un solo libro, el caso más sencillo, la pila tiene un solo libro y le pongo sobre el borde de la mesa. ¿Cuál es el centro de masa de ese libro? Pues es un medio, con respecto a la longitud, un medio de pie. Obviamente tengo que ponerlo ahí en la mitad para que no se caiga del libro. Veamos, por ejemplo, en la simulación, qué es lo que les estoy diciendo. Entonces acá, por ejemplo, tengo un libro. Si yo lo pongo así, de esta manera, miren, este puntico acá denota el centro de masa de este libro. Miren que este centro de masa está en el borde de la mesa. El libro, tal como está ahí, no se va a caer de la mesa, siempre y cuando este punto esté en el borde o hacia acá, no importa. Listo. Entonces, si la pila tiene un solo libro, obviamente va a pasar eso. Vamos a la presentación. ¿Qué ocurre si tenemos dos libros? ¿Cuál es su centro de masa? Entonces el centro de masa es el siguiente, va a ser 1 sobre n, en este caso n es 2, tenemos dos libros, ¿cierto? Más x1 más x2. Veamos quién es x1 y veamos quién es x2. Pues estoy diciendo que x1 es un medio y x2 es 1. Veamos en la simulación qué es lo que estoy diciendo acá. Supongamos que tenemos dos libros, entonces los voy a distribuir así. Entonces miren acá. Bueno, aquí algo muy importante, tengan en cuenta, el 0 para mí va a ser el borde izquierdo de este último libro. Este va a ser el 0 siempre. Entonces acá ponemos el 0. Entonces de acá hasta acá va medio, o sea, x1 es igual a un medio, porque digamos que estamos tomando como unidad 1, ¿cierto? 1, esto es un pie. Entonces acá va medio, un medio. x1 igual a un medio. Y x2 sería este centroide de acá del segundo libro. x sub 2 es un medio más un medio, o sea, 1. Desde acá, desde el 0 hasta este punto de acá es igual a 1. Este sería el punto x sub 2. Por eso, yendo acá nuevamente a la presentación, tengo x1 igual a un medio más x sub 2 igual a 1. Ese sería entonces, de acuerdo a nuestra fórmula que les puse acá, esta última fórmula, sería el centro de masa de la pila formada con dos libros. Simplificando eso nos da 3/4. 3/4. Vamos nuevamente a la simulación. 3/4 con respecto a este 0, si este es el 0, miren que esto aquí quedó partido en un medio más un cuarto, o sea, 3/4. Es decir, que el borde, el centro de masa de toda esta pila formada por estos dos libros es exactamente esta, miren. Aquí se las pinto con una raya punteada. Ese es el centro de masa de toda la pila completa, que queda exactamente en el borde de la mesa. O sea que si yo apilo los libros de esta manera, esta pila de libros no se va a caer de la mesa. Ustedes lo pueden comprobar, como les dije, en su casa. Es un experimento muy sencillo de hacer. Miren que acá está la distribución. Un medio y de acá a acá hay un cuarto, ¿cierto? Está siguiendo la distribución que yo les planteé al principio. Un medio, un cuarto, un sexto, etc. Bueno. Vamos nuevamente a la presentación. Hagamos un último experimento con 3 libros. ¿Qué ocurre con 3 libros? ¿Cuál sería el centro de masa de una pila formada por 3 libros? Entonces nos da 1/3, 1 sobre n, en este caso n es igual a 3, multiplicado por las posiciones x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces tendríamos que calcular cada una de esas posiciones, ¿cierto? La primera es muy sencilla, x sub 1, vamos al tablero más bien para que quede bien claro esto que estoy diciendo acá.
Entonces digamos que este es el borde de la mesa. Estos son los libros. Tengo 3 libros. Voy a dibujarlos como... Bueno, no me va a quedar muy parecida a la simulación, pero la idea es que tengan una idea mental de qué está pasando acá. Tengo los 3 libros. Este, repito, va a ser el 0 del sistema coordenado. Entonces, el x1 va a ser esta distancia, este centro de masa. Miren que estoy mirando los centros de masa de cada libro independiente. Entonces, el centro de masa de este libro es 1/2. Ese va a ser x1. Si ustedes miran en la presentación, ese sería x1 igual a 1/2. Bueno, ahora x2, volvamos al tablero. x2 es este punto de acá. Con respecto a este de acá, sería entonces, a ver, repasemos acá la distribución. Esta distribución es 1/2, 1/4, 1/6. O sea que este 1/4 de acá es este mismo que está acá, esta misma distancia, 1/4, 1/4. Entonces este centro de masa de este libro con relación a este 0 sería 1/2, la mitad de este libro, más 1/4. O sea que x2, este es x2 acá en el eje x, 1/2 más 1/4. Si miran la presentación, vamos un momentico a la presentación, ese es x2, 1/4 más 1/2, es el que yo tengo entre paréntesis en el segundo paréntesis. Y análogamente x3 es 1/4 más 1/2 más 1/2. Vayamos al tablero. O sea, x3 sería este punto que está acá, sería esta distancia de acá, hasta 0, que sería entonces 1/4 más 1/2 más 1/2. Listo, voy a repasarlo nuevamente. Esto sería 1/4 más 1/2 más esta distancia de acá hasta acá, que es 1/2. Ese me daría x3 con relación a este punto de acá. 1/4 más 1/2 más 1/2. Bueno, y con eso entonces tenemos que yendo a la presentación, el centro de masa de la pila de 3 libros es 5/6. Ustedes pueden simplificar eso les da igual a 5/6. Y si venimos acá a la simulación, miramos acá con n igual a 3, miremos los centros de masa de cada libro, distribuimos. Entonces miren que acá tengo 1/2, esta distancia es 1/4, esta distancia es 1/6. Y entonces aquí se podría apreciar que el centro de masa es 5/6, como les dije ahora. Si este es el 0 de acá, si este es el 0, este libro quedó dividido en 6 partes. O sea que este puntico es 5/6. De acá hasta acá va 5/6. Es decir, el centro de masa permanece sobre la mesa. Se observa claramente ahí. O sea que esta pila de libros no se cae. ¿Ya? Bueno. Ahora, entonces necesitamos una fórmula para el centro de masa de una pila de n libros. Resulta que esa fórmula es la siguiente: 2n menos 1 sobre 2 a la n. Ese es el centro de masa de esa pila. ¿Cierto? Ustedes ven que aquí se va formando como este centro de masa, 1/2, 3/4, 1/6, es decir, con un libro es 1/2, con 2 libros el denominador es 2 veces, es 2 por 2, ¿cierto? 2 por 2, 4 sobre 3, o sea, 4 menos 1. El de arriba es 2 por 3, 6 menos 1, arriba es 5/6, y así en general va a quedar esta fórmula para el centro de masa. Ahora, ¿cómo pueden demostrar que esta es la fórmula para el centro de masa? Vamos a demostrarlo haciendo algo que llamamos inducción matemática. Quiere decir que si eso es verdad para el n-ésimo libro, también debe ser verdad para el n más 1-ésimo libro. Entonces los invito a que lo hagan. Es decir, vamos a suponer que esta es verdad, que la fórmula del centro de masa de una pila de n libros es 2n menos 1 sobre 2n. ¿Qué tendríamos que probar? Voy a mirar en el tablero. Tendríamos que probar que bajo esa hipótesis también es verdad que el centro de masa para una pila de n más 1 libros, entonces vendría dado por 2n más 1 menos 1 sobre 2n más 1. Esa sería la fórmula que hay que probar. ¿Cierto? Que se puede simplificar 2n más 2 menos 1, entonces 2n más 1 sobre 2 por n más 1.
esto es exactamente igual a esto. Entonces la pregunta ¿es cierto esto? Bueno, pues yendo a la presentación, simplemente los invito a que hagan este cálculo. Simplemente es simplificar esta expresión. Miren, tenemos n más 1 libros, cada uno de masa m. Entonces volviendo a esta fórmula que les mostré acá, volviendo a la fórmula del x barra que está en la primera, esta fórmula. Entonces acá tendríamos el número total en el denominador, la masa total, que sería m cada uno por n más 1, que son n más 1 libros, sobre la masa m del primer libro por su posición, que es un medio, siempre va a ser un medio, si lo ven bien, más el total del resto de las masas, que es n por m. Ya, voy a mostrarles esta última parte acá en el tablero. Si tenemos nuevamente acá esto, acá tenemos esta pila, el centro de masa de esto es un medio, si ponemos el 0 acá, y el resto de la pila tiene un centro de masa. Y aquí hay n libros, con este queda n más 1 libros. Entonces el centro de masa de esto ya dijimos que es xn barra. Entonces el centro de masa es un medio multiplicado por la masa m, y el centro de masa de toda esta pila es la masa, que es n por m por x u n. Simplemente x u n, si ustedes lo miran bien por la hipótesis inductiva, es lo que está arriba en la presentación, 2n menos 1 sobre 2 a la n. Pero eso es con respecto a este eje de acá, hay que tener en cuenta ese detallito. O sea, de acá hasta el centro de masa de toda esta pila hay una distancia de 2n menos 1 sobre 2 a la n, más este pedacito de acá, porque ya es con respecto a este 0, que este pedacito de acá, que es exactamente este mismo de acá, que es 1 sobre 2 a la n. No, no es ese, es este. 1 sobre 2 a la n. Este pedacito es este mismo que está acá. Entonces este xn, para nuestro caso, es 1 sobre 2 a la n más el 2n menos 1 sobre 2 a la n. Que eso es lo que aparece, volviendo a la presentación, eso es lo que aparece aquí en la fórmula. Entonces si ustedes simplifican eso, obtienen lo que queríamos. Listo. Entonces con esto, ¿qué hemos observado? Que con esta distribución de libros, el centro de masa siempre va a permanecer sobre la mesa, como les mostré en la presentación, y las longitudes que sobresalen van a ser estas. Vamos a la simulación. Las longitudes que sobresalen van a ser estas. Miren acá, es decir, desde el borde de la mesa hasta acá iría un medio, más un cuarto, más un sexto, más etcétera, hasta que llegamos a 1 sobre 2 a la n. Esa va a ser la longitud que hay del borde de la mesa hasta el último borde del último libro. Ese va a ser, digamos, L sub n, esa longitud. Entonces, volviendo a la presentación, L sub n es un medio más un cuarto más un sexto, es decir, miren que es básicamente la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 1 sobre 2 a la k. Si ustedes sacan ese un medio de ahí de esa serie, esa es la serie armónica multiplicada por un medio. Sabemos que esa serie diverge. Como la serie diverge, podemos hacerla tan grande como queramos tomando el n adecuado, es decir, tomando la cantidad de libros tan grande como queramos. Si tomamos un n suficientemente grande, podemos hacer que L sub n sea igual a 10.000, digamos las unidades que estamos usando, convirtiéndolo nos queda 10 millones, ¿cierto? Convirtiendo las unidades iniciales que habíamos visto. O sea, el Ln puede ser tan grande, sobresalir de la mesa tanto como queramos. Y el centro de masa sigue estando sobre la mesa. Bueno, vamos entonces con una segunda aplicación que llamaremos la paradoja de Zenón. Es una paradoja muy conocida, es viejísima, y lo que afirma básicamente esta paradoja es que Aquiles no podrá superar a una tortuga que esté en movimiento, básicamente. Siendo un poquito más exactos, lo que dice la paradoja es: si Aquiles está antes de la tortuga y ambas van a una velocidad constante,
Aquiles no va a poder superar a la tortuga por la siguiente razón. Supongamos que el punto de partida de Aquiles es 0 en el eje X y la tortuga parte desde el punto 1, 1 metro, 1 kilómetro, cualquier distancia, una unidad. Supongamos que la velocidad de Aquiles es 1 metro por segundo, mientras que la tortuga tiene una velocidad más lenta, digamos r menor que 1, pero a una velocidad constante, metros por segundo. Entonces vamos aquí al video. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Zenón afirmaba que Aquiles nunca podría alcanzar a la tortuga, así la tortuga fuera muy lenta? No la podría alcanzar porque lo que ocurriría es que, digamos, este es el punto de partida, 0, y este está a una distancia de 1 unidad, la tortuga. Bueno, un segundo después, Aquiles está acá en esta posición. Cuando Aquiles llegó a esta posición, la tortuga, por muy lento que avanzara, ya estaría un poquito más adelante de Aquiles. Entonces digamos que esa posición la llamamos 1 más r. Bueno. Cuando Aquiles llega y está en la posición 1 más r, mire, cuando Aquiles ya avanzó a la posición 1 más r, la tortuga está en la posición 1 más r cuadrado, es decir, avanzó un poquito más. Cuando Aquiles llegó a la posición de la tortuga 1 más r cuadrado, la tortuga ya avanzó a la posición 1 más r cuadrado más r a la 3. Entonces Aquiles Zenón decía, bueno, pues eso va a formar un proceso infinito que nunca va a acabar, y por tal razón Aquiles nunca va a poder alcanzar a la tortuga por muy lento que vaya la tortuga. ¿Cierto? Bueno, es una paradoja muy interesante, muy bonita, pero digamos desde el punto de vista de la matemática tiene una solución, que es a través de las series infinitas. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces miren que ahí en el video se va viendo cómo se formó esta serie. ¿Sí ven? Volvamos acá a la presentación. Esa serie que se formó ahí, que aparece en el video, que representa las posiciones de Aquiles y la tortuga, las voy a mirar en esta tabla. Entonces en el tiempo 0, Aquiles está en la posición 0, la tortuga está en la posición 1. En un tiempo t1, cualquier tiempo, ya Aquiles llegó a la posición 1, mientras que la tortuga está en la posición 1 más r. En el tiempo t2, Aquiles está en la posición 1 más r y la tortuga está en la posición 1 más r cuadrado. Bueno, si ustedes miran estas dos series, digamos ya cuando tomamos la serie de n igual a 1, de n igual a 0 hasta infinito, la columna de la posición de Aquiles y la posición de la tortuga, realmente la serie es la misma. La serie es sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de r a la n. Es decir, esa posición finalmente se alcanza, la posición de ambos finalmente va a ser la misma. Cuando n es igual a infinito, la posición, no importa que hubiera empezado así, siempre va a ser r a la n desde n igual a 0 hasta infinito, es decir, va a ser 1 sobre 1 menos r, que ya habíamos visto que esa es la suma de la serie geométrica. Ahora, entonces alguien podría objetar, no, pero entonces necesita un tiempo infinito, porque n es igual a infinito. Eso no es cierto, porque esos tiempos, t sub 0, t sub 1, t sub 2, t sub 3, si ustedes los miran bien, esos tiempos, el tiempo t va a ser igual, el tiempo t sub i, perdón, el tiempo t sub 1 más t sub 2 más t sub k, lo pueden analizar bien, ese es igual a sub k, es decir, va a ser igual a esta posición. ¿Sí? Si lo miran bien ustedes, con un poquito de física mecánica, t sub 0 más t sub 1 más t sub 2 es igual a sub 2, por ejemplo. Y entonces, ese tiempo es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de t sub i, que es la sumatoria de r a la n, que va a ser una serie convergente. Entonces, realmente Aquiles alcanza a la tortuga en un tiempo finito. De hecho, ese tiempo va a depender de la velocidad de la tortuga. Recuerden que r es la velocidad constante de la tortuga, que es menor que 1. Entonces, por eso es que, digamos, con series se puede solucionar este problema, o esta paradoja, esta aparente paradoja de Zenón. Y entonces las series nos dan una solución muy bonita a esta aparente paradoja. Bueno, entonces en esta charla de hoy hemos hablado de dos aplicaciones a las series infinitas. Una en la cual nos mostraba una pila de libros que no se caía de la mesa, no importa qué tanto la aleje yo del borde de la mesa, si la distribuyo adecuadamente, y cómo podemos solucionar la paradoja de Zenón.
usando series infinitas. Los invito a que consulten en los textos más aplicaciones acerca de las series, hay unas aplicaciones muy interesantes, algunas de estas, por ejemplo la de Aquiles, que fue un problema que estuvo abierto durante muchos siglos. Entonces nos vemos en una próxima ocasión para que hablemos más de cálculo integral.